Hola, bienvenidos un día más a nuestro Cloud. Yo soy Almendra y hoy os voy a hablar de la conservación de los aceites. Se sabe que se han encontrado aceites en las antiguas pirámides y mantenían sus capacidades todavía intactas. Esto es gracias a sus capacidades antisépticas, bacteriostáticas, antifúngicas. Por otro lado, lo primero que nos tenemos que asegurar absolutamente siempre es de comprar aceites esenciales y vegetales de calidad, es decir, que no estén diluidos o adulterados tanto para añadir o quitar moléculas de los aceites, porque muchos de ellos, por ejemplo, como le pasa al aceite esencial de naranja, si le quitamos el limoneno nos va a aguantar mucho más, pero pierde su capacidad y es mucho más agresivo para la piel y ya no valdría para los usos que queremos utilizarlo habitualmente. Una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que dice la práctica. Hay una normativa por parte de consumo que obliga a todos los productos que son para consumir vía oral que lleven una fecha de caducidad máxima de 5 años desde que se fabrican, y los aceites en su mayoría entran dentro de este grupo. Excepto hay un tipo de aceites que son los derivados de las pieles de los cítricos, como la mandarina, la naranja, el limón, la bergamota, el yuzu. Estos sí que es verdad que se oxidan muy fácilmente y lo máximo que aguantan desde que los abrimos es 1 año. El resto, muchísimos de ellos, mantienen sus propiedades después de esta fecha de caducidad. Ya está en el criterio de cada uno si queremos utilizarlos o optamos por comprarnos uno nuevo. A pesar de que los aceites esenciales, como os he dicho, muchos de ellos no caduquen como tal, sí que tienen un momento óptimo para su consumo, porque hay variables que, según cómo los conservemos, modifican sus propiedades químicas. Hay 3 factores a tener en cuenta a la hora de conservarlos y que nos van a alargar muchísimo la vida de nuestros aceites. El primero de ellos es la luz. Como os habréis fijado, la mayoría de los aceites esenciales vienen en frascos de cristal topacio. Esto, por un lado, les aísla de la luz, el que sea topacio, filtra un poquito esa radiación, y por otro lado, que el envase sea de cristal. Sé que a veces puede ser horrible porque el que utiliza, por ejemplo, aceites esenciales con niños, pues se le cae y hasta luego, pero normalmente suele ser un vidrio muy resistente, pero también con el vidrio evita el contacto entre el contenido, que será nuestro aceite esencial, y el envase que lo contiene, porque por ejemplo cuando son de plásticos hay mucho más traspaso de moléculas y el aceite empieza a tener partículas que no debe y pierde otras. Por otro lado, el segundo factor que nos va a afectar es el aire. Muchos aceites esenciales, bueno, prácticamente todos, por eso son tan olorosos, tienen moléculas muy volátiles. Entonces es súper importante que cuando nosotros utilizamos nuestro aceite esencial, incluso cuando estemos haciendo mezclas, lo cerremos. Abrimos el frasco, echamos nuestras gotas y lo cerramos, a pesar de que luego queramos incluir más. Pero absolutamente siempre, como hacemos cuando utilizamos una máscara de pestañas, por ejemplo, aplicar y cerrar para que haya el menor contacto posible entre el aire y nuestro aceite esencial. El último factor que afecta es la temperatura. Es verdad que tenemos un margen muy amplio de temperatura, que es entre 5 y 35 grados. O sea, imaginaos, la única manera que la temperatura afecte como tal es que nos lo dejemos en el capó del coche. Pero bueno, aparte de por esto, siempre mejor tirando a temperaturas un poquito bajas más que altas, porque es más fácil que se enrancien. Los aceites, como os he dicho, que son derivados de cítricos, es mejor conservarlos en la nevera, porque sí que es cierto que esos ya pasando los 25 grados más o menos pueden empezar a perder propiedades. Por último, ¿cómo detectar que un aceite está enranciado? Esta es la parte más difícil porque para saber cuándo un aceite esencial está enranciado hay que conocerlos muy bien. Esto quiere decir conocer su color, conocer su olor a la perfección, y esto a veces es muy complicado. Entonces, en este caso sí que os recomiendo cambiarlos cada 5 años o cada la fecha de caducidad que os pongan el envase. Sin embargo, los aceites vegetales es súper fácil de detectar porque cuando el omega 3 se empieza a ver afectado huelen a tieso, vamos, huelen a rancio. ¿Vosotros utilizáis aceites una vez pasada la fecha de caducidad? Contádnoslo. Y muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro vídeo de hoy. ¡Hasta luego! Hola, bienvenidas un día más a nuestra Cloud.